Después de probar el motor de Horus, Shining Sarcophagus, Primate y Sinful Spoil, llegó el momento de compararlos y sobre todo puntuarlos. Hola duelistas, bienvenidos a Kaibacore. El día de hoy vamos a evaluar bajo los mismos criterios cada uno de estos motores y elegiremos el mejor motor para Dark Magician. El primer punto que vamos a revisar es consistencia. En este caso, las subcategorías va a ser cantidad de iniciadores versus bricks y puentes, o sea, cómo puede ir el motor secundario a Dark Magician o si Dark Magician puede buscar motor secundario. En este caso, la puntuación va a ser del 1 al 5. Empecemos con el motor de Horus. En este caso, el motor de Horus, al contar con 6 iniciadores, podemos decir que tiene una gran puntuación, por lo cual le vamos a colocar 4 puntos. Ahora, en este caso, el motor de Horus normalmente está compuesto por 6 piezas, dentro de las cuales 6 serán iniciadores y un único brick, por lo cual también va a recibir un 4 sobre 5. En el caso de los puentes, recordemos que el motor de Horus puede fácilmente ir por el motor de Dark Magician al poder colocar un monstruo lanzador de conjuros de nivel 7 mayor al campo y la activación de una magia. Sin embargo, también recordemos de que Magician Souls puede enviar Insetti al cementerio, lo podemos recuperar con el Link 2 y en el siguiente turno poder comenzar jugadas del motor de Horus, por lo cual también recibe un 4 sobre 5, teniendo un promedio final de 4 puntos. En el caso del motor de Shining Sarcophagus, también cuenta con 6 iniciadores como el motor de Horus, y al igual que este, también cuenta con un único brick, así que también recibirá 4 puntos en ambas categorías. Sin embargo, la diferencia va a estar en los puentes, ya que el motor de Shining Sarcophagus puede buscar al motor de Dark Magician, y el motor de Dark Magician también puede buscar al motor de Shining Sarcophagus mediante Soul Zero, por lo cual aquí sí va a recibir 5 puntos, teniendo un promedio final de 4.3. En el caso del motor Primate, este puede contar de 7 a 9 iniciadores, por lo cual le vamos a dar 5 puntos en esta categoría. Sin embargo, en la parte de iniciadores versus brick, recordemos que si jugamos 7 iniciadores tendremos 2 bricks, y si jugamos 9 iniciadores vamos a tener 4 bricks. Recuerden que el análisis de esta parte se encuentra en su propio video, por lo cual le vamos a dar 2 puntos en este apartado. Finalmente, en el caso de los puentes, este es el primer motor que únicamente puede puentear hacia Dark Magician, pero Dark Magician no va a poder buscar, ya sea en este turno o en el turno siguiente, por lo cual le vamos a dar 3 puntos, teniendo como promedio final 3.3. Y en el caso del motor de Sinful Spoil, este cuenta también con 7 iniciadores, por lo cual va a recibir 4 puntos. En el apartado de bricks, tiene 7 iniciadores versus un único brick, así que también va a recibir 4 puntos. En el caso de los puentes, al igual que el motor de Primate, este únicamente puede puentear hacia Dark Magician y Dark Magician no tiene forma de buscar, así que también obtiene un 3, teniendo un promedio final de 3.6. En este apartado, el motor más consistente es el motor de Shining Sarcophagus. El segundo criterio a evaluar es la negación. En este caso, la negación va a estar subdividida en los siguientes criterios. Primero, si es que cuenta con una negación. ¿Cuándo o en qué turno es que se realiza esta negación? ¿Qué es lo que puede negar? ¿Dónde niega? ¿Qué tan potente es esta negación? ¿Qué es lo que necesita para poder resolverse? Y finalmente, la dependencia para poder activar. En el caso del motor de Horus, para poder acceder a una negación con este motor es necesario tener un descarte adicional. Y digo un descarte adicional porque normalmente tenemos un descarte para dragón, por lo que consideramos que es muy fácil poder acceder a su negación. Por eso recibe un total de 4 sobre 5. En el caso de la negación, esta negación puede ser en ambos turnos, si es que optamos por la negación de monstruo o también la negación de magias, por lo cual también recibe 4 puntos. En este caso, ¿qué es lo que niega? Aquí sí comienza a debilitarse un poco el motor, ya que vamos a tener que elegir si es que vamos a negar un monstruo o vamos a negar una magia, a menos que decidamos extender la cantidad de bricks de este motor y también los descartes de mano. Sin embargo, vamos a considerar que únicamente estamos llevando a un brick en este motor, por lo cual va a recibir un total de 3 puntos, ya que tenemos que elegir qué vamos a negar previamente. En este caso, recordemos que si optamos por la negación de monstruo, este lo va a poder negar de mano, campo o cementerio, así que recibe 5 puntos. En cuanto a la potencia de la negación, normalmente este motor niega y destruye, así que va a tener un total de 4 puntos. En cuanto a qué tan fácil es que resuelva su negación, recordemos que esta negación es en respuesta a la acción que ha hecho nuestro oponente, por lo cual nuestra negación solo puede ser negada por otra negación, por lo cual recibe 4 puntos. Y finalmente la dependencia. Recordemos que las negaciones a las que accede el motor de Insetti son generalmente monstruos de X y Z, por lo cual la única dependencia que tiene son los materiales, pero normalmente los vamos a dejar en campo para ello. Así que en cuanto a dependencia podemos decir que no tiene otra más que la propia de los X y Z. Por lo cual, en este apartado, el motor de Horus recibe un total de 4.2. En el caso del motor de Shining Sarcophagus, no cuenta con una negación propia del arquetipo, o, como en el caso del motor de Insetti, una de manera inmediata. Sin embargo, si tú encontraste una forma de utilizar el motor de Shining Sarcophagus y dejar una negación, por favor, déjalo en los comentarios. En el caso del motor de Primate, sí cuenta con una negación. Sin embargo, como habíamos analizado en su propio video, si analizamos el motor Primate como un iniciador, vamos a tener que decidir si hacemos combo Dark Magician o dejamos la negación de Drill, por lo cual, como tenemos que elegir entre un camino u otro, vamos a dejarlo con una puntuación de 3. Recordemos que solo necesitamos una negación de Dark Magician para poder acceder a la negación de este motor. Ahora, si hablamos en qué turno niega, normalmente la negación de Drillbeam va a ser en el turno oponente, ya que la vamos a setear
podemos activarla en el turno oponente y en nuestro turno otra vez la setearemos, así que no vamos a tener acceso inmediato a ella, por lo cual también va a recibir 3 puntos. Ahora, ¿qué es lo que niega? Recordemos que la negación de Drillbin únicamente va a poder negar lo que pueda ser tarjeteado. Así que cualquier carta que esté protegida de target no va a poder ser negada por esta. Y también recordemos que si se activa cualquier efecto que impida que banemos cartas en este turno, Drillbin tampoco podrá resolver. Así que vamos a darle también un 3. Ahora, otro de los puntos débiles de Drillbin es el lugar donde niega, ya que únicamente va a poder negar en campo. No puede negar ni cementerio ni mano, por lo cual también recibe 3 puntos. En cuanto a la potencia de negación, definitivamente esta es la negación más potente que podemos obtener como un motor secundario, ya que no solamente va a negar, sino que también va a banear, que en muchos casos significa sacar esa pieza del juego. En cuanto a la resolución, recordemos que lamentablemente esta carta tarjetea, así que en un formato donde tenemos Fallen and the Virtuos, Doble Ciclón o Dropleg, es posible que el target se retire y la negación no pueda concluir, por lo que en este apartado sí va a recibir únicamente 2 puntos. Y finalmente hablaremos de la dependencia. En este caso el motor va a necesitar de que tengamos un monstruo vainilla ya sea en campo o en mano o alguna carta primite en mano, por lo cual podemos decir que esta carta es altamente dependiente de otra para poder resolver, por lo cual también va a recibir 2 puntos, teniendo un promedio final de 3 puntos. Sé que a algunas personas les puede sorprender, ya que normalmente la negación de Drillbin es una de las más queridas y valoradas, y es lo que permite que el motor de Blue Eyes sea medianamente competitivo. Sin embargo, si lo analizamos fríamente, hay muchas formas de que se pueda evitar esta negación. Ahora hablemos del motor de Sinful Spoil. En este caso, cuenta con una negación mediante los monstruos de Asamina, por lo cual le vamos a dar 5 puntos, ya que sí o sí podemos acceder mediante alguno de los combos a la negación. Obviamente todas las negaciones que estamos analizando en esta sección es sin considerar interacciones de nuestro oponente. Ahora, ¿en qué turno niega? En este caso, puede negar inmediatamente en nuestro turno o en el turno oponente, así que también le vamos a dar 5 puntos. En este caso la negación de Sylvia niega prácticamente cualquier cosa, así que también le vamos a dar 5 puntos. Y finalmente esto, ¿dónde niega? Sylvia niega en mano, campo o cementerio, así que también obtendrá 5 puntos. En cuanto a la potencia de la negación, esta es la negación más débil ya que únicamente niega, no destruye, así que la carta aún pertenece y puede seguir dándole valor a nuestro oponente, por lo cual recibe un total de 3. Finalmente, entre la resolución, al igual que la negación que logramos con los XYZ del motor Horus, este únicamente puede ser negada por otra negación, por ejemplo, Called by the Grey, así que también recibe un total de 4. Y en cuanto a la dependencia, la negación que ofrece este motor no requiere de ninguna carta adicional. Sin embargo, recordemos que sí o sí se va a tener que sacrificar ella misma, al igual que como se van retirando los materiales de los XYZ. Así que también le vamos a dar 5 puntos, teniendo un promedio final de 4.6. Por lo cual, si bien la negación más potente sigue siendo la de Drillbin, o sea, la del motor Primate, el mejor motor que puede negar es el de Diablo Star o Sinful Spoil. Ahora revisaremos el apartado de versatilidad. En este caso, habrán 2 subcategorías. La primera, ¿qué aporta si es que ya tenemos acceso al motor de Dark Magician? Y segundo, ¿cuál es la exposición que tiene Huntrax desde que utilizamos el motor hasta llegar a un iniciador de Dark Magician, que normalmente será su nueva fusión? En el caso del motor de Horus, recordemos que si ya tenemos iniciadores de Dark Magician, básicamente lo que nos va a poder dejar es una negación, así que le vamos a dar 4 puntos. En cuanto a la exposición de Huntrax, posiblemente este es el mejor motor que juegue contra ellas, ya que en teoría lo que le puedo leer es una Ash a la búsqueda de Insetti o una Ash al efecto del sarcófago de enviar un monstruo Horus al cementerio, pero recordemos de que este no es una vez por turno. Teóricamente las cartas que sí le pueden doler es una Ogra, que por el momento no se encuentra en el formato, o un Droll después de que se haya realizado la búsqueda de Insetti, por lo cual podemos considerar que este motor juega bastante bien, así que le vamos a dar un total de 4 sobre 5, teniendo obviamente un promedio de 4 puntos. En el caso del motor de Shining Sarcophagus, teóricamente lo que puede ofrecer son más cuerpos en campo. Sin embargo, en juego simplificado, esto podría no sumarle más de lo que normalmente sería si no tuviéramos jugadas de Dark Magician, así que le vamos a dar 3 puntos. En cuanto a la exposición de Huntrax, lamentablemente este motor sí sufre a muchas más, como es Veiler, Impermanence, como les había mencionado, un Droll, tal cual como ocurre con la búsqueda del motor de Horus, realizamos una búsqueda con el motor de Shining Sarcophagus y ya no podemos hacer búsquedas del motor de Dark Magician, por lo cual le vamos a dar 2 puntos, teniendo un promedio final de 2.5. En el caso del motor de Primate, como ya se había mencionado, si ya tenemos jugada Dark Magician, ahora sí vamos a poder ir por nuestra poderosa negación de Drill, así que en este caso obtienen 4 puntos. En el caso de la exposición de Huntrax, tal como ocurre con el motor de Shining Sarcophagus, si utilizamos a Beryl para ir por alguna de las jugadas, ya sea la negación o la línea de Dark Magician, este se verá expuesto nuevamente a Impermanence o a Veiler, además de las otras Huntrax que le afectan normalmente a la búsqueda, así que también le vamos a dar 2 puntos, teniendo un promedio final de 3 puntos. En el caso del motor de Sinful Spoil, si ya contamos con jugadas Dark Magician en mano, podemos plantear nuestra negación en forma de Sylvia y además podemos acceder al robo de una carta adicional, así que le vamos a dar 5 puntos. En el caso de la exposición a Huntrax, este también es uno de los motores que sufre a una gran exposición. Nuevamente, Ogra, Impermanence, Nibiru, incluso Bell podrían afectar a este motor, por lo cual también recibe 2 puntos sobre 5, teniendo un total de 3.5. Por lo cual podemos decir que el motor más versátil es el motor de Horus.
Ahora, en cuanto a la mesa final que pueden dejar, vamos a considerar dos subcriterios. Primero, la cantidad de interrupciones y segundo, la capacidad de follow. Además, mencionar que para este apartado vamos a considerar un iniciador más un descarte, ya que iniciadores como Inseti, La Chica Maga Oscura o Diablo Star requieren de un descarte para iniciar jugadas. Y en el caso del motor Primal, se considera este descarte para la navegación de dragón. En este caso recordemos de que la mesa final que podemos dejar con el motor de Horus son dos baneos por parte de SP, el baneo por invocación y el baneo cuando haga una jugada de nuestro oponente y la omninegación de dragón, por lo cual tiene un total de 3 negaciones y también recibirá 3 puntos. Recordemos que este motor solo requiere del robo por turno para empezar todo el combo de nuevo, ya que con el sarcófago en campo podemos descartar cualquiera de las cartas que tengamos en nuestra mano, enviar Inseti, volver a invocarlo al campo y otra vez comenzar con las jugadas de Dark Mage. Además de que en este turno, como ya tenemos a Happy en cementerio, podemos hacer una negación adicional. Por eso recibe un total de 4 puntos, teniendo un promedio final de 3.5. En el caso del motor de Shining Sarcophagus, al igual que el motor de Horus, va a dejar la misma cantidad de negaciones, la de SP y la de Dragón, así que también recibe 3 puntos. En el caso de la capacidad de follow, recordemos de que también solo requiere el robo por turno para iniciar jugadas de Dark Mage. A diferencia del motor de Horus, este no va a contar con un cuerpo adicional como lo es Happy, por lo cual recibe únicamente 3 puntos, teniendo un promedio final de 3. En el caso del motor de Primate, también nos va a poder dejar la misma cantidad de interacciones que tienen los otros motores, por lo cual también recibirá 3 puntos. En el caso de la capacidad de follow, recordemos que este es el primer motor que no nos puede asegurar tener la activación de una magia y un monstruo lanzador de conjuros en el campo, por lo cual tendremos que tener la suerte de que hayamos conservado a nuestro dragón en campo para poder iniciar jugadas, por lo cual le vamos a dar 2 puntos, teniendo un promedio final de 2.5. Finalmente, en el caso del motor de Sinful Spoil, recordemos de que aparte de las dos interacciones que nos da SP, podemos dejar un dragón en campo y la negación de Sylvie, así que le vamos a dar 5 puntos. En el caso del motor de Sinful Spoil, si iniciamos con Diablo Star en mano, normalmente al final de nuestra jugada vamos a quedarnos con una Diablo Star o una Wanted en mano, lo que nos asegura jugada en el siguiente turno, eso sin considerar nuestro robo por turno. Sin embargo, esta capacidad de volver al juego no está tan seguro cuando iniciamos con Wanted o Deception, por lo cual va a recibir un total de 4 puntos, teniendo un promedio final de 4.5. Por lo cual podemos decir que en este apartado nuevamente lo gana Sinful Spoil. Ahora, recapitulando cada uno de los criterios, podemos decir que el motor de Horus tiene un total de 4 puntos en consistencia, 4.2 en negación, en versatilidad 4 puntos y finalmente como mesa final 3.5, lo que le da un promedio final de 3.93. En el caso del motor de Shining Sarcophagus, es el motor con mejor consistencia, teniendo 4.3. En cuanto a negación, se le ha considerado que no la tiene, así que tiene un total de 0. En cuanto a la versatilidad, tiene 2.5 y finalmente como mesa final 3, por lo cual obtiene un promedio de 2.45. En el caso del motor de Primate, tiene 3.3 en consistencia, la negación de 3 debido a que hemos analizado lo que requiere Drillbeam para poder resolver. En cuanto a versatilidad, también obtiene 3 puntos y como mesa final un 2.5, teniendo una calificación final de 2.95. Finalmente el motor de Sinful Spoil recibe 3.6 en consistencia, en cuanto a negación 4.6, versatilidad 3.5 y como mesa final 4.5, teniendo un promedio final de 4.05. Después de haber realizado ese análisis numérico, podemos mencionar que en el cuarto lugar queda el motor de Shining Sarcophagus. Ojo, recordemos de que este es el motor que mejor consistencia tiene con Dark Magician y que puede puentear fácilmente ambos motores. En tercer lugar tenemos al motor Primal, aquel que tiene la negación más potente. Sin embargo, recordemos que hay posibilidad de que esta no pueda resolver. En el segundo lugar tenemos al motor de Horus, el motor más versátil y aquel que puede jugar mejor contra las Cantrids. Y finalmente, el motor que mejor me ha funcionado a mí, lo que no significa que sea la mejor versión definitivamente, que es el motor de Sinful Spoil. Sin embargo, después de haber revisado tanto las fortalezas y debilidades de cada uno de los motores, es posible que estos se combinen para tener la versión definitiva de Dark Mage. Si te gustó ese análisis, deja tu like, suscríbete y comenta. ¿Cuál motor te ha funcionado mejor a ti? ¿O qué combinación utilizas para tener la versión definitiva de Dark Mage? Gracias por ver.